Muy buenas, choquejuerguistas. Soy Marta Trivi y no me acompaña nadie hoy desde el asiento del copiloto. Conduzco sola, así que os diría que esto que estáis escuchando no es un choque juergas, porque no está Alberto, por lo tanto no va a haber choque. Y además la palabra juerga, queréis que no, indica que, pues que hay fiesta, que hay varias personas. He intentado buscar un nombre para esto donde pues se haga referencia a una fiesta en solitario. Todo lo que he encontrado está relacionado con el onanismo. No quiero ir allí. Así que simplemente vamos a decir que esto es una mini juerga donde pues por un rato solo os voy a hablar yo. Y os preguntaréis, ¿qué ha pasado con Alberto? ¿Dónde está? ¿Se ha muerto de tanto trabajar? No ha pasado nada, él está haciendo sus cosas de autónomo, pero aquí tenéis que tener presente dos ideas. Bueno, dos ideas sobre Alberto y dos ideas sobre mí. Sobre Alberto es que es un señor que es ya profesional de la crítica cultural y él solo habla de cultura por dinero. Entonces me cuesta mucho arrastrarlo a las cosas que no dan tanto dinero. Esto es un poco mentira porque hace choque juergas, pero ya me entendéis. Por otro lado, y esto sí que es 100% verdad, es que Alberto es un niño cine y no le gusta la tele. Entonces, como voy a hablar un poco de series, de serie una en concreto, pues no quiere estar. Él no ve series, para él la televisión es inferior, a él solo le gusta el cine. Así que, bueno, que le den un poco por culo, metafóricamente hablando. Así que las dos ideas que os decía sobre mí son que, por un lado, estoy en paro y eso hace que no tenga mucho tiempo exactamente, porque en realidad estoy leyendo y escribiendo un ensayo de cultura por mi cuenta, pero sí que es verdad que echo de menos hacer periodismo cultural. No tiene por qué ser esto en el sentido profesional, simplemente echo de menos hablar de cosas, echo de menos hablar de juegos, echo de menos hablar de series, de películas y tal. Antes, aunque solo hablara profesionalmente de videojuegos, pues eso me quitaba un poco el picorcito, pero ahora no hay nada que me quite el picorcito y no sé qué hacer. He estado durante los últimos días mirando si abrirme un blog, pero he llegado a la conclusión de que, los blogs son para losers. Si yo ahora me abriera un blog, sería como si me abriera un 20, sería una perdedora. Entonces, por mucho que me guste escribir, he tenido que desecharlo. He leído que al parecer ya no se lleva a leer en internet, solo se lleva ver vídeos y escuchar audios, y como no sé editar, que es un problema que he tenido, que he definido, creo, un poco mi carrera, he decidido hacer un podcast en solitario, o por lo menos una rama de choquejuergas en solitario. No me importa si esto no se escucha mucho, no me importa si esto no tiene mucho éxito, porque, como os decía, es un poco por quitarme este picorcito y hacerlo además pues como yo quiera, a mi forma de actuar, porque sí que es verdad que podría buscar otras colaboraciones pagadas, pero a lo mejor pues no me llenarían tanto, porque tendría que escribir cosas un poco más corporativas. En general, el periodismo cultural no está bien, no me quiero meter ahí, porque eso es un tema larguísimo y del que solo hablo con Alberto con algo de comer y mucho tiempo por delante. Así que vamos al lío. Como decía, quiero hablar de televisión. Sé que los podcasts en solitario no son del gusto de todo el mundo. De hecho, mi crítico favorito, Thomas Fly, tiene un podcast en solitario. Y muchas veces, por mucho que lo que esté diciendo sea interesante, sí que confieso que me resulta monótono escuchar a una persona en un monólogo constante. Sobre todo si, como voy a hacer yo, no tiene guión y va un poco hilando ideas con una estructura, a través de una estructura básica que tenga en la cabeza. Pero bueno, quiero pensar que, aunque Thomas Fly es mejor crítico que yo y tiene una mirada mucho más educada, yo tengo una voz mucho menos monótona que él, así que bueno, puede salir bien esto. Así que con todo esto, todas estas ideas ya quitadas, un poco explicado también qué significa esta mini juerga y por qué existe, y por qué es probable que existan a lo mejor, quién sabe, otras en el futuro. Pues me meto en el tema de el tema que quiero tratar hoy, que es la segunda temporada de Buenos Presagios, de Good Omens, que a finales del mes pasado, a finales de julio, llegó a Amazon Prime. Y la verdad es que, a priori, que llegue esta serie a Amazon, que se haga,
en general, es una buena noticia, porque sí que es verdad que si os gustan las series os habréis dado cuenta de que el sistema de renovación de series es injusto y es muchas veces arbitrario. No arbitrario, no es la palabra que quería usar, pero a ver, la mayoría de plataformas de streaming, o sea, Netflix, Disney y tal, se basan en puros números para ver si renuevan o no renuevan una serie. Esto parece un buen sistema, parece sobre el papel algo lógico. Si mucha gente ve una serie, es normal que se haga una segunda temporada. Pero la verdad es que eso solo es lógico si vemos la producción de series o la producción cinematográfica como una industria donde lo único importante es el dinero. Pero, quieras que no, a mí, simplemente por ideología, por la forma en la que me acerco al cine y a las series, yo creo que ahí hay algo más. Evidentemente, esto es una industria y evidentemente los productores quieren hacer dinero, pero hay muchas cosas alrededor del cine y las series y creo que tendríamos que tener más cosas, o los responsables tendrían que tener más cosas sobre el papel, o tendrían que ponderar más cosas a la hora de ver si se renueva o no se renueva una serie. Una de las cosas que creo que se debería de tener en mente, por poner un ejemplo, es que las series suelen, no todas, no el 100%, pero suelen seguir un patrón por el cual si trabajan el mismo equipo, por ejemplo, escribiendo, pues suelen tener una primera temporada como titubeante, donde sientan unas bases, la segunda es un poquito más experimental, por eso suele gustar menos, y poco a poco se van haciendo a los personajes, poco a poco van encontrando qué es lo que hace que la serie funcione. Entonces las terceras y las cuartas temporadas suelen ser buenas y habría que educar a la gente que pone el dinero y a la gente que decide en ver también ese tipo de potencial. Otro punto muy interesante es pues los fans. O sea, hay series que generan o que consiguen que los fans se sientan muy cercanos a ellas, que creen pues fanfiction, fanart, que haya mucha discusión en redes. Y eso muchas veces no se traduce en muchas visualizaciones. A lo mejor estamos hablando de una serie que atrae a cierto nicho. Al fin y al cabo, es bueno que se hagan series para ciertos nichos y que no todas las producciones intenten apelar al máximo número de espectadores. Precisamente porque no siempre se ha mirado solo, exclusivamente el número de visualizaciones o el número de espectadores, que series como Supernatural, para bien o para mal, han tenido un recorrido muy largo, y cuando eso no se ha tenido en cuenta, se dan casos como el de la serie Carnival, que era muy buena serie, también extremadamente cara, pero bueno, dejemos eso a un lado, y se canceló y sigue siendo hoy en día pues algo que lloramos muchísimos fans. A mí me parecía una serie excelente, por ejemplo. El caso es que, como decía, esto de Buenos Presagios parece un poco, pues no sé, algo que ha pasado en contracorriente, porque sí fue una serie de éxito, pero no sé hasta qué punto ha sido un éxito atronador. Es una serie además que está basada en un libro específico, un libro que no tiene segunda parte, y la primera temporada adapta ya todo el libro. De hecho, la trama de la primera temporada es totalmente anticonclusiva. Básicamente parece que va a venir, va a venir el apocalipsis, está todas las fichas puestas para que se produzca el fin de los tiempos y hay un ángel y un demonio que van a intentar que eso no pase y al final pues se llega a una conclusión. Parecía que era una miniserie, empieza, acaba y fin. Pero sí que es cierto que si ya el libro tenía pues cierto fenómeno fan a su alrededor, la serie ha catapultado eso de forma exponencial y en sitios como en Tumblr pues había un seguimiento y Buenos Presagios. Good Omen tenía pues una presencia como vívida, una presencia que no podías ignorar. Y eso está bien, eso está bien, eso, no sé, yo tengo que admitir que como crítica en mis años formativos pertenecer a ciertos fandom me hacía mirar la cultura y relacionarme con la cultura de ciertas formas que para mí han sido formativas. Así que eso está bien. También está bien si solo te acercas a los fandoms porque estás buscando porno y fanfiction. No, o sea, no quiero decir que unas cosas sean más elevadas que otras, pero quiero decir, veo una utilidad al fenómeno fan y por eso considero, como decía, que debe ser algo que se tenga en cuenta. Entonces, en resumen, tenemos la segunda temporada de Buenos Presagios. Aviso, por cierto, que a partir de aquí voy a empezar a hablar con spoilers de esta segunda temporada. Haré algunas menciones a la primera, pero creo que si hay segunda temporada es fácil ver cómo acaba la primera. Pero bueno, sea como sea, voy a empezar a hablar con spoilers porque es un mini juergas, pero no nos vamos a alejar tanto de lo que es el choque juergas y de la esencia choque juerguística.
Se ha hecho, como decía, esta segunda temporada existe. Más allá de no tener libro para que seguir, es decir, no está basada en una novela que la gente ya ha podido leer. La otra gran diferencia con respecto a la primera temporada es que, Buenos Presagios tenía 2 autores, Neil Gaiman, y Terry Pratchett. Y Terry Pratchett, pues desgraciadamente ya no está, ha fallecido. Y entonces era la primera vez que iba a escribir Neil Gaiman en solitario para estos personajes y para esta historia. Pero bueno, como decía, me parece bien que se haga algo en el que el autor quiere seguir, los fans quieren que se siga. A Amazon no le ha tenido que ir muy mal porque evidentemente solo miran el dinero. Hay muchísima gente con talento en la serie en cuanto a la actuación y tal. Vamos allá. Pero el problema que veo, porque tengo que adelantar, no me ha gustado nada esta segunda temporada, es que me ha parecido que Buenos Presagios temporada 2 no es la continuación de Buenos Presagios, de Good Omen, sino la versión, digamos, tumblerificada o fanificada de lo que sería la primera temporada. Tanto es así que me parece un ejemplo de cómo diferenciar entre un producto de cultura fan y un producto o una obra pues hecha por unos autores y alejada de un fenómeno fan. Me ha parecido un fenómeno curiosísimo, me ha hecho muchísimo pensar, así que quería pues eso, compartir algunas de las reflexiones. Antes de eso, también creo que es importante señalar que las segundas temporadas de las series suelen siempre sentirse un poco diferentes. Es decir, es lo que decía de este ciclo de las series. La primera temporada, al final, encontramos a un músculo creador que está intentando poner las bases de un mundo de ficción. Un mundo de ficción que además tiene que ser creíble, interesante y no sé, atrayente por varias horas, más horas de las que dura una película, y además hacerlo de forma con micronarrativas, en plan capitular. Entonces es algo muy difícil. Entonces si una primera temporada sale bien, pues es básicamente un milagro, pero es normal que de cara a la temporada 2, donde ya no hay que introducir a estos personajes, donde ya a priori se conoce ya el mundo, donde ya pues se puede aumentar un poco pues lo que podríamos decir que son las ambiciones del proyecto, es normal que la segunda temporada se note un poco off. Yo esto lo he notado, y lo digo sin spoiler, por ejemplo, en la segunda temporada de The Bear. Sé que hay mucha gente que le ha gustado, ha tenido en general muy buenas críticas, pero sí que es evidente que si la primera temporada nos encerraba en la mente como ansiosa y obsesiva de Carmine, donde todos los demás eran personajes importantes, pero quieras que no, secundarias a su propia ansiedad, esta segunda temporada, que pasa por unas narrativas más corales, desde luego para mí ha sido un choque bastante duro. Entonces, yo ya voy a toda la segunda temporada, y aquí para Good Omen también, esperando cierto cambio. Evidentemente, si en la primera temporada de la serie ya nos contaban pues la relación histórica que han tenido pues este ángel y este demonio, y nos han puesto además unos una trama que tiene unas consecuencias tan elevadas y tan importantes como el fin del mundo, esta segunda temporada, por fuerza, se tiene que sentir más pequeña, porque no puedes volver a decir, y otra vez comienza el fin del mundo, y no puedes volver a explicarme cómo se conocen los personajes o cómo se ha desarrollado su relación a lo largo de la historia y en ciertos hechos históricos y bíblicos. Es normal que la segunda temporada se sienta diferente, y lo iba esperando. Eso era algo que ya estaba en mi mente. Pero el problema es que no es que la segunda temporada sea diferente, como en el caso de The Bear. No es que me haya encontrado con que pues las tramas no son tan importantes, o que tienen menos cosas que decirnos de los personajes. Es que de verdad, es una serie diferente. Y es una serie diferente porque es una serie hecha específicamente para todos estos fans que lo han querido. No creo que eso de base sea algo malo. Está bien que la gente sepa quién es su audiencia y escriba para ella. Pero claro, está siempre esta cuestión por encima de la serie. Yo la estaba todo el rato viendo y diciendo, o sea, pensando para mí misma, es evidente que los fans quieren esto. Pero ¿saben los fans realmente lo que quieren? En el sentido de que tú puedes ver, voy a poner un ejemplo de Expediente X que creo que se ilustra mejor. Todos los fans de Expediente X, series que yo nunca he visto,
entera, porque me daba mucho miedo cuando era pequeña y me causa cierta impresión, o sea, en mi cabeza es una serie terrorífica, seguro que no es así, pero en mi cabeza es una serie terrorífica y nunca la he visto algunos capítulos y me han dado miedo. El caso, Expediente X. Todos los fans de la serie, todos los que la estaban siguiendo en su momento mientras se emitía, pues estaban deseando que los dos protagonistas se liaran, estaban deseando que la tensión sexual entre Mulder y Scully se resolviera y estuvieran juntos. Eso es lo que querían. Ahora, en el mismo momento en el que los guionistas lo hacen, todo eso que le gustaba a los fans, es decir, la tensión sexual, esta electricidad entre si estarán o no estarán juntos, que se opone entre ellos, todo eso se disuelve. Y de repente ya no les gusta tanto la serie. Porque les gustaba lo que gustaba era precisamente esa tensión. Por eso, en mi mente, yo siempre he pensado que ese tipo de cosas, el hecho de que dos personajes que todo el mundo quiere que estén juntos, es algo que funciona mejor en el fanfiction, y ese es precisamente el poder del fanfiction. Hay cosas que, voy a poner otro ejemplo muy tonto, y que yo aquí no me identifico nada, pero bueno, lo he leído mucho. Hay mucha gente en el fandom de Harry Potter que es como muy fan de la pareja de Dramión, que es la pareja, o sea, la relación entre Draco Malfoy y Hermione Granger. Eso no podría aparecer en el texto, porque que apareciera en el texto iría en contra de muchas ideas de Harry Potter en su totalidad. Pero es algo que, si los fans querían, podían verlo o podían experimentarlo a través del fanfiction. Entonces, el texto, la obra original tiene un poder y el fanfiction tiene otro poder. Y yo, sinceramente, creo que no se deben mezclar. Entonces, vamos a ver, quiero explicar un poco qué he visto yo de esto en Buenos Presagios. Para empezar, voy a ir por el principio, de hecho. Es verdad, leía la semana pasada el libro de los 90 de Chuck Klosterman y dice una cosa que a mí personalmente, es algo que ya sabía, pero verlo en escrito como que me ha recordado que sabía esto y ahora ya lo puedo tener mucho más presente. Que es que la gente a la que le gusta mucho el cine, o a la que le gusta principalmente el cine, como Alberto, son gente que disfrutan más de lo que es la experiencia a lo mejor visual y sensorial. Alberto, por ejemplo, hablábamos en el último choque juergas de Barbie y Oppenheimer, que Alberto cuando vio Tenet, las 3 primeras veces, no entendía la trama de Tenet. Pero le daba igual porque le flipaba. Y eso es algo muy guay. Es una persona que se está dejando llevar pues por el espectáculo visual y por lo que es la construcción sensorial del cine y por las propias imágenes. Y escribe Klosterman que la gente que ve televisión o que le gusta mucho la televisión principalmente se fija en los personajes y lo que le gusta es la historia, la forma en la que los personajes se desarrollan y se crecen entre ellos y se influencian, y yo ahí me veo muy reflejada porque sí que es verdad que me gusta mucho el cine, al mismo nivel diría que la televisión, pero una cosa que disfruto mucho y de una forma tontísima es cómo se presentan los personajes en una obra. Me gusta analizar la presentación de los personajes y es evidente que es porque para yo entrar en un universo ficticio necesito que me introduzcan los personajes. No me voy a quedar simplemente fascinada con una descripción de un universo que mola mucho y que pasan tantas cosas. Supongo que también por eso, voy a decir una blasfemia, pero supongo que también por eso no me gusta demasiado El Señor de los Anillos, porque, claro, mucha mitología, mucho universo, mucha historia, pero poco, en mi opinión, personaje realmente interesante, no heroico y con grises. Sea como sea, no lo leí de pequeña y no, me pareció de niños. No importa. Volvamos a lo que decíamos. Como decía, Klosterman dice que aquí, la gente que se fija más quizá en el apartado de guión y que le gusta que los guiones se desarrollen con más detalle o con más profundidad o con más, literatura, voy a llamarlo yo, eso no lo dice él, pero lo voy a decir yo, pues se fija en las series. Entonces llegamos a esta segunda temporada de Buenos Presagios y vemos que la forma, no se nos tienen que introducir a la mayoría de personajes, ya los conocemos de la primera temporada, entonces se nos tiene que presentar los que van a ser pues las nuevas tramas, se nos tienen que introducir en los nuevos problemas que vamos a ver en este universo. Y el problema es que se hace muy mal porque la serie no sabe exactamente qué quiere ser. En el sentido de que tenemos la primera temporada, que es una temporada
que si tuviéramos que clasificarla en un género, yo la clasificaría en el género de aventuras, porque tenemos un problema, viene el fin del mundo y unos protagonistas que no quieren que se produzca este fin del mundo, fin de los tiempos. Y por lo tanto lo que presenciamos es la aventura de ver cómo los protagonistas consiguen o no consiguen, pero hay segunda temporada, consiguen o no consiguen su propósito, que es evitar el apocalipsis. Esta segunda temporada no sabe exactamente si quiere ser una historia de aventuras o si quiere ser un misterio. Porque el hecho es que se nos plantea una especie de misterio al principio del primer capítulo. Llega Jon Hamm, su personaje, que es el arcángel Gabriel, y parece que ha perdido todos sus recuerdos. Llega desnudo a la librería de Aziraphale y pues eso, no recuerda quién es, no sabe qué hace allí, está como un poco comportándose como una persona muy, muy inocente. Jon Hamm, por cierto, me parece que está encantador y de lejos el personaje y el actor que más me ha gustado en esta segunda temporada, pero eso no es lo importante. El caso es que aquí, eso, parece un misterio clásico. ¿Qué le ha pasado a Gabriel? ¿Por qué está en esta situación? Y quién es el culpable o la culpable de que esto haya sucedido. Pero claro, para aparte de presentar la situación misteriosa, para resolver o para ejecutar un misterio en una ficción, necesitas seguir pues ciertas estructuras y ciertos patrones. Esto es un tema que, por cierto, si estuviera aquí Alberto ya me estaría diciendo, no siempre hay que seguir una estructura y unos patrones, pero yo personalmente creo que todas las historias que podemos contar, o sea, la forma en la que narramos siempre se acoge a varios tipos de estructura, porque o sea, esas estructuras están basadas directa o indirectamente en la forma en la que nos hacemos preguntas, en la forma en la que la contestamos, en la forma en la que se capta el interés de las personas. Y eso es algo que se ha desarrollado a lo largo de milenios. Un buen escritor, una buena escritora, un buen guionista, una buena guionista, lo que hace básicamente es oculta esas estructuras y parece que estamos presenciando algo orgánico, pero al fin y al cabo es un show. Y contar, narrar, escribir, es algo que haces para los demás. Entonces, es eso, tú tienes que seguir una serie de patrones más o menos, o sea, de forma más o menos fiel, y una parte del arte de hacerlo bien es esconderlo y que todo se sienta orgánico. El problema, como digo, principal aquí es que se nos plantea ese misterio, pero la temporada no sigue una estructura misteriosa. Es decir, llega este personaje desnudo, se mete en la librería y entonces lo suyo sería que encontráramos una serie de pistas. Digo lo de una serie porque ahora comento otra cosa, pero es una serie de pistas que nos van dirigiendo en la relación, en la dirección correcta hasta que se nos da la solución. Si es un buen misterio, los espectadores tendríamos que haber sido capaces de descubrir esa solución, y si es muy muy bueno, podríamos haber sido capaces, pero no lo hemos hecho. Eso es como las bases. Es cierto que en el segundo capítulo se nos plantea una pista. Gabriel tatarea una canción y Aziraphale va a ver pues de dónde sale esta canción y por qué la ha escuchado. Pero todo aquí lo vemos de una forma torpe. O sea, él escucha la canción, va a preguntarle a la dueña de una tienda de discos. Esta dueña de la tienda de discos le dice le dice el título de la canción, le dice el grupo y le dice, pero cuidado, porque en Escocia hay un tocadiscos misterioso que toca todo el tiempo esta canción. Y sin saber nosotros por qué, se va a Aziraphale a ver este tocadiscos misterioso. Puede estar relacionado porque es mágico, pero podría no estar relacionado porque todo el universo es mágico. Yo personalmente, intelectualmente, no entendí esta decisión. Pero por otro lado, esta es la única pista y la única decisión que se toma. Todo lo demás nos va a venir dado. Entonces, está claro que no es un misterio lo que enfrenta esta segunda temporada de Good Omens. A priori eso no tendría por qué ser malo. Hay muchísimas historias que se disfrazan de misterio pero quieren hacer otras cosas. Supongo que una de las más conocidas es Twin Peaks. Pero el problema aquí es que tampoco es eso. Quiero decir, la serie podría ser una serie de aventuras que se disfraza como un misterio. Pero aquí tampoco tenemos una serie de aventuras, porque para que lo fuera tendríamos que saber muy bien cuáles son las consecuencias de las cosas malas, aquí estoy haciendo comillas, que pueden pasar. Es decir, tras la llegada de Gabriel a la librería de Aziraphale, los dos protagonistas están totalmente convencidos que lo que tienen que hacer es ocultar esta llegada al cielo y al infierno.
A priori esto puede tener sentido porque en la temporada anterior pues ya descubrieron que en el cielo no son tan buenos como parecen y que en el infierno no son tan malos como parecen y que todo se mueve en una escala de grises. Guay. Bueno, ellos son ya además, no son ángeles y demonios de plenos derechos, así que es normal que no se alineen con sus antiguos bandos. Me puede parecer correcto, pero aquí falla la serie, falla la escritura, falla Neil Gaiman en este caso, y falla de una forma muy de escritor novel a no decirme cuáles son las consecuencias de que eso no salga bien. Vemos que rápidamente los protagonistas hacen un milagro entre los dos para ocultar que Gabriel está ahí. El milagro sale regular, esto es un poco comedia, bla, bla, bla. Pero el caso es que no, en ningún momento se nos ha dicho qué pasaría si el cielo de repente sabe que el arcángel está ahí. ¿Y qué pasaría si lo sabe el infierno? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? El apocalipsis no, porque el apocalipsis ya no ha pasado. O sea, lo que va a pasar es que le van a regañar a los protagonistas, que van a regañar a Gabriel. No lo sé, y como no lo sé, yo personalmente tengo muchas dificultades para poder seguir el hilo de lo que está pasando. Cosa que creo que en cierta parte es buscada, porque la mayoría de capítulos son simplemente anecdotitas de cosas que no tienen ninguna relación con lo que va a pasar al final, ni con los temas de la trama, ni con absolutamente nada. Tenemos, por ejemplo, un capítulo que a mí personalmente no me ha gustado nada sobre pues los protagonistas en Escocia, creo que es, donde conocen a una chavala que roba cadáveres y que los vende a un cirujano. Y esto por un lado, hago aquí un paréntesis, creo que no habría pasado con Terry Pratchett. Porque una de las cosas que más destaca de Terry Pratchett es que es un señor muy inteligente y muy ingenioso, y su ADN estaba totalmente presente en la escritura de la primera temporada de la serie. Había un montón de comentarios relacionados con la religión que eran pues brillantes, y mucha parte del humor de la serie se basaba en subvertir las cosas que esperabas de los ángeles y las cosas que esperabas de los demonios, hasta un punto que no era absurdo, sino en el mejor de los sentidos perverso. Y eso no está en esta segunda temporada. Y creo que Terry Pratchett no habría escrito sobre una persona que roba cadáveres siendo una persona de clase obrera, porque el hecho de robar cadáveres era algo muy politizado en su momento. Los pobres, los trabajadores, odiaban que los cuerpos que saqueaban eran los suyos, cosa que sí dice la serie, pero muchas veces no eran ellos los que se dedicaban a este tipo de cosas. Si queréis saber más sobre eso, el libro Monstruos del Mercado de David McNally es buenísimo. Hecho este inciso, está todo este capítulo en relación al robo de cadáveres y honestamente no va a ningún lado. O sea, todo esto de la canción de Gabriel era para que se nos pudiera contar esta pequeña anécdota del pasado y Aziraphale, en este caso, pudiera viajar a Escocia, pero era una excusa. Y claro, cuando hay un número de capítulos que todos son excusas para contar anécdotas entre los dos personajes, a mí me saltan las alarmas, porque entonces no sé ni cuál es el hilo conductor de la temporada, que es algo como muy... O sea, una serie bien escrita tiene que tener, por un lado, un hilo conductor a través de las temporadas. En Breaking Bad es pues la corrupción moral de Walter White. Después tiene que tener un hilo, una trama que empiece y finalice en el marco de la temporada. Es decir, yo qué sé, cómo va Walt de ser un profesor a hacer su propia meta que se vende bien en la primera temporada de Breaking Bad, y después cada capítulo tiene que tener su arco argumental individual, a no ser que sea un capítulo cuya trama esté dividido en dos, pero por lo general. En la segunda temporada de Good Omens funcionan muy bien los capítulos que empiezan y terminan en sí mismos, los capítulos autoconclusivos, pero la serie no quiere ser autoconclusiva, no quiere limitarse a contarse anecdotitas, pero me está haciendo perder, en mi opinión, el tiempo con estas anecdotitas, con cosas que no aportan a la trama de la serie en general, y con cosas que no aportan a la trama de la temporada en general, porque la temporada no sabe lo que quiere ser. Entonces hay un problema profundo de escritura y no puedo evitar verlo como que es porque la escritura quiere llamar a los fans, porque no puedo evitar ver, por ejemplo, este capítulo de Escocia como un fanfiction, como algo que pues escribiría un fan, como en la primera temporada hemos visto, y entiendo que en la novela, que no he leído, por cierto, hemos visto ciertas instancias de los protagonistas pues viviendo pues hechos históricos o hechos
recogidos en la Biblia y cómo era su versión de los hechos, me parece lógico, y he visto que muchos de los fanfiction relacionados con buenos presagios se basan en eso. En vez de escribir una nueva historia en el presente, con pues consecuencias mucho más grandes que las de la novela original, lo que hacían es, pues en la época victoriana los dos protagonistas estaban haciendo esto. En la época prehistórica los dos protagonistas vivieron esta aventura. Y son aventuritas. Que eso está muy bien que lo escriban los fans, pero no me parece tan bien que lo escriban escritores profesionales, y menos cuando solo tienen temporadas de 6 capítulos. Es un poco extraño. Pero lo que más me lleva a pensar en esta tumblerización o fanficación de esta segunda temporada es que los personajes no son los mismos personajes. Hay un vídeo de Zara Zed, que es una comentarista de la cultura pop, en la que habla precisamente de Tumblr y su vídeo en general va de Sherlock y del fandom de Sherlock en Tumblr, y una cosa que dice es que cuando los fans escriben de los personajes, convierten cualquier anécdota en un rasgo de la personalidad. Entonces tú dices, por ejemplo, a tal personaje le gusta el té, y cada vez que escriben sobre ese personaje, el personaje está bebiendo una taza de té, o de repente ha abierto una tienda de tés, o eso se va alargando, porque los personajes se van convirtiendo, de ser algo como pues con matices y con ciertas contradicciones y con cierto tal, se van convirtiendo en una especie de parodia de sí mismos. Y yo aquí he notado que los dos protagonistas son un poco paródicos. Es decir, en la primera temporada notaba, por ejemplo, que cuando el ángel tenía que hacer cosas que iban en contra de lo que se conoce como pues lo bueno, lo correcto, mentir, engañar, no sé qué, pues lo pasaba mal, tenía ciertas conflictos internos, pero aquí en cierto momento dicen, has engañado, y de repente ya engaña todo el tiempo, constantemente, y no parece que eso le esté costando, porque se ha convertido un poco en una parodia. Lo mismo pasa con el personaje, que es un demonio. En la primera temporada se ve muchas veces, y eso era la parte personalmente que más me gustaban del personaje, que cuando ayudaba a un bien mayor, en varias ocasiones, era porque le beneficiaba de una forma que no sabíamos aún como espectadores a él. Eso era algo que me gustaba, me parecía ingenioso. Pero aquí directamente lo vemos constantemente haciendo buenas obras y tratando bien a todo el mundo y haciendo lo correcto. Que puede ser porque puede decir la gente, es que ya no es un demonio después de los sucesos de la primera temporada. Eso sería un buen argumento si no lo hiciera tan bien en los flashbacks que vemos en la serie. Básicamente los personajes no tienen ningún tipo de matiz, y su dinámica tampoco. En la primera temporada, es evidente, no quiero entrar mucho aquí porque soy una persona cis hetero, pero creo que es como muy conocido que Buenos Presagios es una serie queer, y mucha gente, hay gente que no le gusta que se use el término, yo lo usaba como término sombrilla, el término queer, pero voy a usar el LGBT porque creo que hay mucha más gente que le gusta más. Sigo. Es una serie que, aunque no fuera explícitamente LGBT, sí que tenía muchos fans de la comunidad, y la relación entre los protagonistas específicamente tenía muchísimas lecturas LGBT. Yo la veía normal, me parecen, de hecho, a mí se puede hacer con cualquier cosa, yo no tengo que darle el beneplácito, pero sí que aquí lo veía, incluso desde mis ojos cis hetero, veía natural que alguien lo leyera como una relación romántica o amorosa entre dos hombres o dos personajes que se presentan de una forma masculina. Aquí directamente eso, que era una tensión pues implícita a lo que tú veías, unos vibes, aquí se convierte una y otra vez en algo explícito, y en mi opinión lo hace menos interesante. Aquí directamente otros personajes dicen, pues no seréis novios, no seréis no sé qué. Y eso es extraño, porque es mucho menos interesante lo que decía de Expediente X. Es mucho menos interesante cuando se hace explícito. Eso es algo que mola en el fanfiction, pero es algo que yo creo que no mola en una serie, porque de repente cambia la dinámica. De repente no es, uy, ¿qué está pasando aquí? De repente te están diciendo lo que es esto. Y eso llega a un punto que para mí es el peor de la serie, y lo que demuestra que está escrito un poco, no solo para fans, sino también de una forma amateur.
que es cuando, como no se sabe cómo resolver esa tensión entre los dos personajes, ponen a un tercer personaje a decirle a uno de ellos, oye, que si os queréis, os liéis. Y me parece mal, es algo que de nuevo pasa, por ejemplo, en Harry Potter. Yo cuando lo estaba viendo me acordé que una de las... o sea, no sé si hay alguien aquí que haya escuchado Choquejuergas desde hace muchos años, pero Alberto y yo le dedicamos un capítulo a Harry Potter. Y una de las cosas que yo mantenía, todo esto era antes de que Rowling pues se metiera en el camino del terfeo, pero una cosa que yo decía es que para mí Rowling escribe muy mal. Y es algo que mantengo. A mí me parece que escribe muy mal. Recuerdo con 14 años, creo que es, cuando se publicó El Cáliz de Fuego, leer que Ron de repente llega a la conclusión de que está enamorado de Hermione porque se da cuenta de que es una chica. Como si antes no hubiera visto que es una chica. Y recuerdo, joven, adolescente, pensar, valiente mierda. Porque a ti puede no gustarte una persona o puedes no darte cuenta de que en realidad te mola, pero no... es una chica, yo la veía como un chico. Es algo que no pasa, sinceramente. Y aún así, el hecho de que otro personaje se lo tenga que decir, ¿no te has dado cuenta que era una chica? Me parecía barato. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, pero estamos hablando de adultos. Es decir, se tienen que sentar dos personajes, dos mujeres, dos personajes secundarios, con uno de los protagonistas a decirle, bueno, es que ¿no te mola? Porque yo veo que te mola. Y entonces el personaje dice, ¡guau, me mola! Y de repente le confiesa su amor al otro. O sea, no había... Entonces me estás diciendo que toda esta tensión, tan bien construida en la primera temporada, ¿era simplemente porque sois tontos? ¿No había ningún tipo de cosa que no pudierais estar juntos? Porque yo antes insinuaba que erais porque erais un ángel y un demonio. Y había algo en vuestras personalidades que, aunque os quisierais, era incompatible, pero si lo único que pasa es que lo tenían que decir, lleváis perdiendo el tiempo muchos milenios. Bueno, no importa. El caso es una solución a nivel de escritura que a mí me parece no solo barata y novel, sino algo que te puede parecer gracioso y encantador dentro de un fanfiction, pero aquí es raro. Al final, parece que he hecho esto como para putear la serie. Me estoy dando cuenta que todo está sonando súper negativo. Así que es cierto que estaba intentando hacer una crítica, pero quería, básicamente, voy a explicitar los temas, algo que si lo hiciera una serie diría que es barato. Pero, por cierto, ya que paramos los temas, los temas de esta segunda temporada son baratos. Perdón, ya sé que he dicho que no me iba a poner negativa, pero son baratos. ¿Qué quiero decir? En la primera temporada hay toda una serie de temas relacionados sobre todo con la teología y con el hecho de o sea, hay como una especie de revisión sobre la idea de la bondad de Dios. Creo que está muy bien construida. Pero aquí el tema entiendo que es que el amor, Gabriel ha dejado su puesto y se ha tenido que ocultar porque estaba enamorado de una persona muy diferente que era Beelzebub. Entonces quieren estar juntos y entonces dejan sus trabajos y se van a estar juntos. Ok, bueno, el amor romántico supongo que es algo que puedes hacer si eres una deidad o una pseudo deidad o un arcángel, no sé exactamente qué son, no sé nada de religión. Pero después vemos que también dos personajes, o sea, muchas partes de cierto episodio está centrado en que hay dos personajes, dos mujeres, una mujer está enamorada de la otra mujer tiene pareja, al final esa relación se rompe, las dos podrían quedar juntas, pero te dicen justo al final, oye, que somos personas, no podemos estar juntos simplemente porque queréis que esté juntos, pero se insinúa que se van a quedar juntos. Bueno, pues el amor. Y después, en el último capítulo, hay una confesión amorosa entre los dos protagonistas principales, pero no pueden estar juntos porque Aziraphale ha aceptado un trabajo en el cielo y no pueden estar juntos. O sea, el tema entiendo que es el amor y el amor verdadero. O sea, cuando tú quieres a alguien, no trabajas. No puede ser eso, pero no lo sé. No lo sé, porque la verdad es que para ser una serie que habla de ángeles y demonios y religión y su relación con el mundo real, la carencia de temas es preocupante. Pero retomando, o sea, decía que no quería ser especialmente negativa. Es verdad que ha podido quedar mucho estoy tirando mierda a una serie, pero es que sinceramente me ha sorprendido lo amateur que es todo. Está feo que lo diga, pero es verdad. Pero si he decidido grabar esto no es porque me guste putear series y ser una crítica malota. Ya no tengo 20 años, que es lo que hacía con 20 y 15 y 16, como putear series porque yo era más lista y más guapa y más de todo. Lo que quería reflexionar es sobre eso, sobre el hecho de que
los fans y los seguidores de una serie evidentemente merecen ser tenidos en cuenta a la hora de la continuidad, porque son esas personas las que de verdad se preocupan por la obra a un nivel que va más allá de pues lo puramente comercial. Y si creemos o queremos pensar que el cine y la televisión es un arte y no es simplemente ya arrasado por el capitalismo, un negocio y una industria, tenemos que tener presente a estos seguidores. Pero por otro lado, creo que deberíamos plantearnos como, no sé, como consumidores, como creadores, como queramos verlo, hasta qué punto hay que tenerlos presentes. Es decir, ¿basta con saber que existen, que son apasionados, o de verdad hay que escuchar lo que quieren y dárselo? Esto me lleva de nuevo al vídeo de Zaracet que comentaba de Sherlock. Los fans de Sherlock se sintieron muy decepcionados cuando Sherlock y Watson no acabaron juntos. De hecho, durante varios meses después de que acabara la serie, existía el rumor de un último capítulo secreto que se iba a emitir, donde se iba a descubrir que muchas cosas habían sido simplemente un sueño o habían sido una estratagema y en realidad los dos se amaban y estaban juntos y tal. Y eso no pasó, y ahora la serie pasó de ser muy querida en este grupo a ser muy odiada. Frente a eso había gente haciendo unas críticas un poco más centradas en la obra en sí, donde, como Bloomberg Guy, por ejemplo, que directamente decían que estaba mal escrita y que, bueno, que tal y que cual. Entonces es como una paradoja interesante. O sea, Sherlock era una serie que era mala, muy mala, no me gustaba nada cuando se emitía, pero que a mucha gente la adoraba. Podían haberle dado a esa gente lo que querían y hubiera seguido siendo mala, y quizá a esa gente tampoco le hubiera gustado. Ese tipo de cosas solo pasa en televisión. O sea, no quiero dar ninguna respuesta sobre esto. O sea, Buenos Presagios es una serie que adapta una novela muy querida y la adapta, en mi opinión, muy bien. Y la primera temporada es una serie muy inteligente y buena a muchos niveles. Esta segunda temporada no existiría si no fuera porque tiene una gran base de seguidores, y frente a la forma en la que se dirige el streaming, me parece bien que se le dé a esta gente algo que quiere y que anhela y que va más allá de los puros numeritos. Pero también me doy cuenta que darle exactamente lo que quieren hace que baje la calidad de la serie. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno? La segunda temporada no existiría sin estos fans, pero a la vez los anhelos de estos fans hacen que la serie no sea lo que era y que por lo tanto sea peor. Entiendo que la serie no es para mí, pero ¿hasta qué punto que no sea para mí hace que se pueda cometer errores que creo que van más allá de mis propios gustos, que son errores de escritura nobles? Pues no tengo ningún tipo de respuesta para esto, pero es algo a lo que le doy muchísimas vueltas. La televisión, más que el cine, es algo que se deben a sus seguidores. Quiero decir, una peli tú la haces y la peli ya está hecha. Guste o no, tenga más fans o no, la peli es lo que es. Y, bueno, estamos en la época de la secuela, se podría hacer una segunda parte, pero no contemos con eso. ¿Sabes? Una película que tiene muchísimos fans en Tumblr, un enorme número de seguidores, es Bullet Train. No hay día que no entre en Tumblr y no me encuentre con fanfiction o fanarts o comentarios sobre Bullet Train. A la gente le encanta, tiene muchos personajes, es muy pop, entiendo que le guste, aunque no sea una de mis películas favoritas. Pero ya está, es lo que es. No hay que hacer nada por modificar Bullet Train para que esta gente sea fans. Eso ya lo son y están construyendo a partir de la película. Eso no pasa exactamente igual con la televisión, porque lo de que sea semana a semana, lo de que sea temporada a temporada, hace que la relación con los fans sea totalmente distinta y no se puede, desde luego, ignorar lo que se está diciendo. Pero ¿hasta qué punto hay que incorporarlo? ¿Hasta qué punto la televisión, más allá de ser para gente que le guste la escritura o para gente que le gusten más las historias que lo visual, hasta qué punto la televisión es para los fanáticos y la gente que habla de ella? Y si es así, eso nos lleva a unas lecturas de The Idol, para lo que tendríamos que hacer otra minijuerga. Así que me voy a despedir aquí, espero que os haya resultado mínimamente entretenido, que alguien, por favor, haya llegado al final, y que no me consideréis que estoy muy negativa. Estoy negativa, pero es que porque la televisión es una mierda. No, es mentira. Hasta la próxima, choquejuerguistas.